otra compañera, Catalina, igual ella está trabajando. Así que creo que por el momento sería yo solamente. No hay problema. ¿Cómo va? Cuénteme cómo le ha ido con el reporte de los resultados. ¿Ha podido avanzar? ¿Tiene alguna duda al respecto? Si no, si es que están listas con eso, saben lo que hay que hacer. La tutoría de hoy consiste en exponerle el formato definitivo de entrega del documento unificado de trabajo síntesis profesional. ¿Ya? Entonces, primero quería saber qué dudas tenía, qué consulta, cómo van, qué les falta, eso. Ya, nosotras vimos la clase días después porque no pudimos ninguna de las tres asistir a bueno, al Zoom que se compartió ese día. Entonces lo vimos, pero no hemos avanzado, siendo sincera. Ya, No se ha dado el momento para poder aclarar ideas entre las tres. ya. Pero ¿tienen claridad? Eh, No sé si, porque está la sí, clase en la cual me maté explicando cómo tenía que sí. hacerse el análisis. Entonces, si la ven bien, con atención y toman apuntes mientras la reproducen, no tendrían problemas para poder redactar el análisis, ¿ya? Ujú. Que se entrega la próxima semana, el viernes. Sí, no sé, en verdad, hasta el momento yo tengo todo claro por eso, por la clase, o sea, por la clase. Así Súper. que ningún drama con eso. Y el Y marco metodológico, eso, el marco metodológico, yo igual me puse a ver como las tutorías de las chicas porque no sabía muy bien a qué iba esta tutoría. Entonces, para aclararme, las vi y me di cuenta que ahí dijo algo de que teníamos que, todas las entrevistas, por ejemplo, que nosotros hicimos, tendríamos que añadirlas al proyecto de tesis, ¿cierto? Porque nosotras para la tarea anterior solamente usamos una entrevista. no, ahora para el análisis final de los resultados, se leen todas las entrevistas, se analizan todas las entrevistas y de ahí se desprende el resultado. Ujú, ¿Ya? ya. Eh, pero no, yo me refería al marco metodológico donde uno dice que la investigación es cuantitativa o cualitativa, que el enfoque es descriptivo. Ah, sí, nosotros cuando nos mandó la retroalimentación de nuestro trabajo, igual estuvimos revisando, o sea, y a nosotros nos costó explicar por qué era enfoque cualitativo. Así que ahí estuvimos arreglándolo, pero no sé si, o sea, lo hablamos, no lo escribimos directamente en el documento, así como para poder mostrárselo ahora. Ya, pero lo entregaron, pues, lo entregaron, Sí, yo se lo corregí. sí, Ya, súper. está corregido. Y bueno, fue eso y em, temas de redacción que también nos corrigió usted. Ya, súper. Sí. Bueno, entonces están en progreso. La próxima Ujú. semana, el viernes, tienen que entregar los resultados y ya. Y de ahora en adelante tienen que empezar a trabajar desde el formato final, unificado, ¿ya? Entonces, no Mm, más Google Doc, no más Google Drive, sino que Word, que el ujú. trabajo final, es decir, el documento unificado, se empieza a trabajar en un Word, porque el Google Drive, eh, ¿cómo se llama? El Google Doc, quiero decir, la diagramación la pierde, la desparrama y necesitamos que desde ahora en adelante su planteamiento, su marco teórico, su marco metodológico ya lo vayan integrando al documento final, ¿ya? ¿Y cuál es el documento final? ¿Qué características tiene que tener? Son las que yo le voy a exponer ahora a continuación, ¿ya? Que usted tiene que transmitirle a sus compañeras, pero además va a quedar la grabación. Así que va a quedar la grabación y además esta pauta, esta estructura está en Classroom, en síntesis profesional de Classroom, así que no tienen por dónde ahí perderse. Ujú. Ya. Hay algunas modificaciones respecto al formato que existía antes, que son más que nada los nombres de los capítulos. Ya hay capítulos que ya no van a tener el nombre que tenían anteriormente. El contenido es el mismo, pero el título, los nombres de los títulos cambian, Ya. algunos. Entonces, el documento que tienen que entregar
unificado tiene que poseer una portada, ¿cierto? Y aquí tiene un gran asterisco porque señala que si usted baja, 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 va a encontrar las características, los elementos que tiene que tener la portada. El logo de la universidad, centrado, el nombre de la facultad, el nombre de la carrera, el título de su investigación, el propósito de la titulación, es decir, para optar al título de profesor en educación diferencial, mención, dificultades, ¿usted es de I o de AP? Vea. Dificultades especiales del aprendizaje, ¿no? Eso es lo que va en esa parte. Luego el nombre de ustedes, del grupo, de las autoras, luego el nombre mío y de la Lore, y por último, Valparaíso 2022, Chile, para cerrar la portada, ¿ya? Aquí, por favor, mucha atención, porque la portada no tiene que decir título, o sea, no tiene que decir trabajo de síntesis profesional, ¿ya? Eso no tiene que, lo que tiene que ir, y es lo más importante, es el título de su investigación, nada más. Es como una tesis, ¿ya? Es como cuando uno presenta una tesis, lo que va en la portada es el nombre de la investigación. No, uno no tiene que poner como cuando uno en cuarto medio, así como ensayo, dos puntos y el nombre del ensayo. No, es el nombre de la investigación, nada más, ¿ya? Eso. Luego de la portada vienen la dedicatoria y agradecimiento. Para eso tienen una página, lo pueden despachar en una página, se repartirán entre todas un párrafo para poder escribir cada uno un párrafo y dedicarle a su familia, en fin, no redactarán solo un escrito, eso ya es a su criterio, ustedes verán. Para eso disponen de una página. Luego, en el documento tiene que estar la tabla de índices, como todo documento oficial formal tiene que tener un índice, ¿ya? Para eso yo he subido también un tutorial para hacer índices con el mismo Word. Es muy fácil y se hace cuando uno ya tenga casi todos los capítulos integrados, se pone en la página donde va a estar el índice y el Word lo entrega. Hay que seguir ciertos movimientos, pero viendo el tutorial no tendrían cómo perderse. En el caso de que ustedes hayan incluido tablas y figuras, también se hace un índice para este, que viene luego del índice de contenido, ¿ya? Para eso también he subido un tutorial. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron una tabla para la muestra, debería decir tabla 1, distribución de la muestra, punto, 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 página 4, o no sé, donde aparezca, ¿cierto?, esa distribución de la muestra. En el caso de que hayan incorporado tablas o figuras. Luego ya viene el abstract, que es el resumen, y el resumen, como ven, tiene dos asteriscos, porque si usted baja, 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 va a encontrar los elementos que tienen que tener el resumen. Máximo 250 palabras, tiene que estar escrito en español y en inglés, en español denominado resumen, en inglés denominado abstract, con sus respectivas palabras claves para el resumen y con las keywords para el abstract. Aquí están los elementos que tienen que tener el resumen y Profe, se escribe en un solo párrafo. Dígame. independiente de esas 250 palabras del texto en sí, ya sea en español o en inglés. O sea, de un texto 250 y después solo se traduce Se traduce eso ese mismo. mismo texto que usted escribió en español con las 250 palabras, usted lo traduce al inglés y eso es. Ah, ya. ¿Ya? Entonces el resumen se escribe al último también, pero ustedes, la idea es que abran un Word y ya para la próxima semana, para las tutorías de la próxima semana, yo poder ver desde su computador el Word con el documento unificado, con este formato que yo les estoy compartiendo, ¿ya? Ya no más Google Doc, es en un Word con este formato, con estos capítulos, ¿ya? Y como le decía, el resumen se puede escribir al último porque además tiene que presentar los resultados. Entonces ustedes todavía no tienen los resultados, por lo que hay que esperar al final para poder referirse a los resultados. Y las contribuciones tienen referencia a cómo su investigación contribuyó a un campo determinado, a alguna problemática. Entonces eso es un solo párrafo, el resumen, y tiene que contener ese párrafo estos elementos: propósito del estudio, que es el objetivo, la metodología, que fue quanti, que fue quali, los resultados, los principales resultados, no todo, no, lo más importante, y las contribuciones. Eso es lo que va en resumen. Ahí no tendrían por qué perderse, porque para eso están los asteriscos, ¿no? Dos asteriscos, resumen, un asterisco, los elementos de la portada.
Ya, eso es el cuerpo preliminar, ¿ya? Luego ya comienza el cuerpo tal de la obra, y por favor que quede claro, yo estoy separando aquí con cuerpo preliminar y cuerpo de la obra para que tengamos el esquema mental, pero ustedes en el documento no van a poner como cuerpo preliminar, ¿no? Van a poner la portada, luego la dedicatoria, luego la tabla de contenido, luego la tabla de figura, resumen, y de ahí viene la introducción. La introducción en una página, que es lo que hace la introducción, es presentarle al lector y a los evaluadores, en este caso, lo que viene a continuación. Entonces, en la introducción se refiere a planteamiento en términos generales, se refiere al marco referencial en términos generales, se refiere a la metodología en términos generales, a los resultados en términos generales y a la conclusión. Eso es lo que va en la introducción, en una página, nada más. Y como ven, la enumeración no parte en la introducción, parte en el planteamiento. Uno punto planteamiento del problema. Y si ustedes tienen subapartados dentro del planteamiento del problema, sería 1.1, 1.2, 1.3. Al igual hasta las conclusiones. Eso va enumerado, ¿ya? Lo otro, introducción, referencias bibliográficas y anexos, no lleva enumeración, ¿ya? Ya. En cuanto al planteamiento del problema, ustedes lo tienen, y aquí se modifica el nombre porque antes era como planteamiento del problema y nudo crítico. Ahora es lisa y llanamente planteamiento del problema. Ese es el nombre del capítulo, nada más. El marco teórico, que estaba escrito como fundamentos teóricos, se llama, y así tienen que escribirse, como marco referencial. ¿Ya? No marco teórico, no fundamentos teóricos, marco referencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que ustedes han escrito no solamente tiene teoría, sino que hay algunos grupos que tienen políticas públicas, antecedentes, leyes, entonces se le denomina en lo técnico de la investigación marco referencial. ¿Ya? Esas son algunas modificaciones del formato, los títulos, los nombres de los títulos. La metodología y propuesta de solución se mantiene tal cual, ¿no? Al formato anterior. Resultado de discusiones se modifica porque el formato anterior hablaba de reflexiones finales. Y no estamos haciendo un trabajo cuarto medio, estamos haciendo un trabajo de universitario, entonces, y además ustedes hicieron una investigación de tomo y lomo, ¿cierto? Entonces, resultados y discusión. Eso es lo que tienen que entregar la próxima semana, de 2 a 3 páginas. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones que vamos a trabajar también en las próximas tutorías para que las puedan escribir, pero antes de las conclusiones necesito que me entreguen los resultados. Las conclusiones es, en términos generales, sintetizar los resultados, ¿cierto? Y referirse a ello en relación a los objetivos de investigación, si que los objetivos de investigación se cumplieron, eso va en las conclusiones. Luego de las conclusiones, está listado las referencias bibliográficas que ocuparon, ojalá la mayoría posterior al 2010, y si tienen antes del 2010, no hay problema, ¿ya? Pero lo ideal es que sean posterior al 2010, las que hayan utilizado hasta el momento. Y luego aparecen los anexos en el documento. Entonces, título, anexo, y ustedes ahí verán que anexa. Pero lo que sí o sí tiene que ir son el modelo, el prototipo del consentimiento informado, o el asentimiento, no firmado por las personas, sino que el prototipo, con la información de su investigación llenado, ¿ya? Eso y el instrumento de recolección de la información que hayan utilizado. La pauta de pregunta, la encuesta, eso se adjunta en anexos, sí o sí. Transcripciones, audio y matriz de análisis es a su criterio, a su juicio. Por eso está en negrito, en negrita, lo que sí o sí tiene que adjuntarse en los anexos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el marco, en la metodología y la propuesta de solución, para los aspectos éticos, dijimos, ¿se acuerdan que era uno de los criterios de la metodología? Dijimos que para salvaguardar los aspectos éticos se iba a suministrar consentimiento informado. Entonces ahí, ver anexo A. Y ustedes lo consideran en la parte del anexo. En la metodología de la investigación, en la metodología y la propuesta, ustedes hablaron de la técnica de recolección de la información. Entonces ahí, ver anexo B y lo colocan en el anexo. El anexo es un capítulo aparte, es el último capítulo del documento, ¿ya? No va después de la metodología. Uno lo enuncia en la metodología, lo que va a estar en el anexo, pero está al final como un capítulo final que no lleva enumeración tampoco. Eso. En cuanto al formato del documento, tamaño carta, la letra es Time New Roman, tamaño fuente 12, interlineado 1,5, la alineación es justificada, cada línea, cada primera línea de cada párrafo tiene que tener una sangría de 1,27 centímetros y las referencias bibliográficas también tienen que estar
con 1,27 centímetros. La numeración de las páginas es los números arábigos, es decir, los que ocupamos siempre, 1, 2, 3, 4, 5, no números romanos, no letras, sino que numeración, la numeración usual, la arábica, los márgenes de las páginas, 2,54, y la diagramación, cuidar que cada capítulo quede en una nueva página, es decir, que si mi planteamiento del problema termina a mitad de página, que no aparezca que no aparezca como en esa misma página el marco referencial, sino que el marco referencial tiene que estar en la página siguiente, pero en una página nueva, ya no pegado al planteamiento. ¿Se entiende eso? Sí. Ya cuidar la diagramación. Mm. Eso, y todos los títulos y subtítulos van en negrita, tamaño 12. Como dijimos, se ocupa la lista multinivel numérica, que es esta de 1.1, 1.2, 1.3, en el caso de que ustedes tengan subapartados, que es lo más probable, porque en el marco metodológico hay subapartados, en los resultados también tendrían que haber subapartados, y también en el marco referencial. Entonces, así se tendría que ocupar, ¿no? 1.1, 1.2. Eso, chiquillas. Eso sería el formato, y la próxima semana, entonces, ustedes comenzamos a trabajar la tutoría desde el documento unificado, es decir, con estas instrucciones. ¿Ya? No más Google Doc, sino que en un Word con su portada, con la dedicatoria, la tabla de contenido, y obviamente no hay cosas que todavía no hay que hacerlas. Por ejemplo, la tabla de contenido se hace al final, pero ustedes ya le destinan una página a la tabla de contenido para después llegar y, ¿cierto?, completarla. Lo que sí o sí tiene que estar, porque ya lo tienen el planteamiento, el marco referencial y la metodología. Después, cuando terminen los resultados, se añadirán los resultados y la conclusión. Pero la idea es ya unificar el documento, empezar a trabajarlo desde su documento oficial. Eso. Eso, chiquillos. No sé si hay consulta. Profe, entonces el reporte de resultados se entrega la próxima semana y además la próxima semana ya tenemos que estar trabajando en la unificación y Sí, eso sería la tutoría de esa semana. exacto. Ay, La tutoría de la igual, próxima semana es que ustedes me puedan adelantar para yo guiarles los resultados, como lo están escribiendo antes de entregarlos, y ver que el documento ustedes ya lo tienen compactado, unificado. Van a ser online las tutorías, van a ser horarios parecidos a los que tuvimos ahora, y van a ser más cortas porque como estoy solo, estoy terminando así, molido, son 19 mm, grupos y media hora cada uno, termino así muerto. Entonces voy a cortar los tiempos de las tutorías, lo más probable a 20-15 minutos. Entonces tienen que ser como muy, muy puntual, ustedes resolver sus dudas, tenerlas ya, las dudas listas de antes, no como que tengamos que empezar a revisar el documento en ese momento completo, sino que ustedes me dicen, profe, aquí tengo una duda, profe, aquí tengo una duda, para poder avanzar en la tutoría de manera más rápida. Eso. ya, profe. ¿Mm? No sé si tienen otras consultas, pero yo creo que en cuanto al formato queda claro lo que tiene que ver, ¿no? Sí, si Sí, se da la ocasión igual, por ejemplo, como no hemos avanzado en el reporte, podríamos preguntarle en ese por momento supuesto. sobre eso. Sí, pues de Ya, eso se trata, que la próxima tutoría, antes de la entrega, ustedes me muestren un avance para yo poder decirles cómo van. ya. No hay problema. Y yo no tengo ninguna duda. Ok. Bueno, ahí usted le transmite a sus compañeras lo que acabo de explicar, lo que acabamos de ver, las dudas que le resolví, y también va a quedar la grabación de las tutorías, así que no tendrían cómo perderse. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Pame, que esté bien. Chao, Pame. Igualmente, Chao, Cata. Chaito, ánimo. Gracias. Oigan, ¿lo dejamos hasta aquí o esperamos la tutoría ya? Y voy a cerrar la puerta de la oficina para que no. Ya. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Bien, movido.
pero bien. Bien, va quedando las poquitas, chiquillas, la recta final. Sí. Se viene, se viene. Ya, bueno, el motivo de esta tutoría es ya, como les decía, entrar a la recta final del proceso de entrega. Entonces, principalmente, por mi parte, exponerle la estructura, las orientaciones del formato final de entrega, que es el que ustedes ya conocen, pero que tiene algunas modificaciones, por ejemplo, en el nombre de los títulos, de los capítulos. El contenido y la cantidad de páginas se mantiene, en eso no hay modificación, pero hay modificación de algunos nombres, más que nada son precisiones a algunos nombres de los capítulos, porque por ejemplo, el de reflexiones finales no se puede llamar reflexiones finales, porque lo que ustedes han hecho es una investigación de tomo y lomo, completa, con un prestigio, con un rigor científico. Entonces, se llama de ahora en adelante resultados y discusión, que es lo que tienen que entregar la próxima semana, ¿no? Los resultados luego de haber hecho el análisis. Esas son como algunas modificaciones y además están todos los detalles de el tamaño de la letra, el interlineado, lo que lleva la portada. Eso, por mi parte, es lo que yo les voy a exponer. Además, comentarles que la próxima semana, ¿cierto? Lo más probable es que la clase de investigación educacional vaya a ser online, porque yo tengo que estar el miércoles en la cuarta región. Entonces tengo que llegar el mismo martes. Por lo cual, la clase de investigación educacional, lo más probable, y ya lo voy a confirmar en el grupo, es que vaya a ser online. Y en esta investigación educacional vamos a reforzar el APA nuevamente, porque hay grupos que todavía siguen estando débiles. Y en cuanto a las tutorías de síntesis profesional, vamos a seguir en la modalidad online y voy a cortarlas así un poquito porque están siendo de media hora y son 19, no, son 20 grupos, porque hay otro grupo que se ha sumado. Entonces estoy con 20 grupos solo y termino así demasiado reventado. Entonces, para la próxima semana, cuando tengamos la tutoría, van a ser más breves, entre 20 y 15 minutos, por lo que ahí tienen que llegar como con las dudas, consultas que tengan ya en mente. Y sobre todo la próxima tutoría sería para dos cosas. Una, para ver, para revisarles el documento unificado según las orientaciones que les voy a entregar hoy día y aprovechar de revisarles antes de que entreguen los resultados y discusiones, el reporte de los resultados. ¿Ya? Eso sería como el motivo de la próxima semana para las tutorías. Ya. Eso en cuanto a lo que yo tengo para compartirles. Pero primero quisiera igual resolver dudas que tengan y de ahí yo paso a exponer el formato. Ya. Profe, le subí el taller del marco metodológico como le comentamos otro día, Perfecto. porque por el tema del colegio, que Sí, nos no hay problema. postergaron y todo eso. Lo importante es que haga eso, ¿no, Cata y Pía? Lo importante es que siempre se pongan al día, que yo no tenga que estar como diciéndole, chiquilla, no han entregado nada, sino que ustedes solita entrega y yo no les bajo, no, ni siquiera les voy a bajar la nota ni nada. Ya, pero muy bien, ya me llegó, así que lo voy a revisar ahora. Ya, genial. ¿Qué otras consultas? Marco teórico, ¿cómo creen que están con el marco teórico? Si creen que están como medias débil con el marco teórico, quedamos en que iban a solicitarle una tutoría especial a la Lore para que puedas orientarla, porque en cuanto a temas disciplinares, como ven, me he dedicado a lo que es la metodología, el planteamiento, los resultados, pero el marco teórico quedamos que era algo que ella iba a poder como ayudar como para de alguna manera aliviarnos un poco la pega a mí. Pero en el caso que tuvieran alguna consulta del marco teórico, igual me la pueden hacer. Entonces eso tendríamos que agendarlo con la profe Lore. Con la Lore, claro, claro. Ya. Y la idea de cómo iban a proceder ahí era que, por ejemplo, le envían un correo o un WhatsApp, dicen, profe, aquí está el marco teórico. Entonces, como que se lo separan en un Word o en un Google Doc. Y, Ya. profe, aquí está el marco teórico, lo puede revisar y ver qué nos falta. Y además le dice, y agendar alguna tutoría para poder resolver lo del marco teórico. Esa sería como la modalidad Ya. con ella.
Pero ustedes, ¿cómo se sienten con el marco teórico? ¿Les sienten que les falta algo? Mm, no, Ya, no, es que como lo ha comentado, claro. Era para los grupos que agregar estaban como más mucho es lentos. como No, no, no es necesario. lo No. que sí, todavía tengo esa duda de lo que nos pasó cuando archivó el ramo, ¿Mm? que no vimos Ah, claro. cómo Los comentarios corregir. que se habían borrado, Sí. Ahora lo los que hice podemos fue modificar. como sacarlo del archivo. Entonces ahora ya está como nuevamente disponible. Ya, sí, Si se vamos a mete, echarle un vistazo a eso. se mete a Classroom, mire, si se mete, me permite, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Ah, bueno, aquí es trabajo de síntesis profesional, TEA. Este grupo lo hice yo, está consolidado, está lo que vamos a ver hoy día, que es la estructura del documento, el tutorial para hacer el índice, el tutorial para hacer el índice de las tablas, y nuevamente el manual de normas APA. Ya, eso es el grupo de ahora, ¿cierto? Pero yo ya saqué del archivo, miren, el diseño y evaluación de proyectos. Entonces ya está aquí. ah, ya. Están los trabajos en clase. ¿Ven? Entonces, los documentos con los comentarios deberían estar acá. Calificación. Ya, asignadas, Ya, una. vamos a revisarlo de nuevo. Revisen bien, ¿ven? Todos los temas, planteamiento. No, este es el planteamiento. Tablón, calificación avance. Sí, yo creo que ahí debería aparecer porque como se le fue devuelto y yo ya lo saqué del archivo, tendría que aparecerles. Entonces, sí. Busquen igual y me dicen. Ya. Pero tendría que ser porque ya como usted me dijo, lo saqué del archivo, yo lo había como archivado para no tener tantos cursos, así como en desorden. Pero claro, pasó eso de que ustedes no pudieron tener acceso al documento después, como que se lo subsumió. Sí. Eso. No sé si tiene otras consultas. ¿De los resultados están claros cómo se hace? ¿El reporte de los resultados? Ya yo estaba viendo la grabación de la clase y al principio hay que redactar como un párrafo antes de. Pues siempre el párrafo introductorio, ¿no? Que ya dice 4 puntos, resultados y discusión, y ahí el párrafo introductorio. A continuación, se comparten los principales resultados emanados de nuestra investigación, tanto, 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 que correspondió al objetivo, tanto, tanto, tanto. Listo. Ahí despachan ese primer párrafo introductorio, y luego ya comienza el análisis propiamente tal, ¿no? 4.1, la categoría que ustedes han, que ha sido más significativa, y debajo de esa categoría, que es el tema, ¿cierto? O subtítulo, como quieran llamarlo, comienza el análisis, el comentario, ocupa las unidades de análisis, ojalá las más representativas, no todas. Mm, Seguir el Ya, mismo eso se modelo que puede yo les hacer puse en detalle de la clase. Ese es el se modelo. puede hacer en tabla, No, ¿no? Ah, ya. no, no, esto es texto. Nada de tabla, nada de numeración, texto. Ah, sí, sí, se pueden hacer tablitas, pero así como para resumir, ¿no? Como acompañar algunos elementos gráficos, pero no todo tiene que Ah, ser tabla, ya, ok. ¿ya? Si usted quiere, ahí pondrá alguna tabla, algún elemento gráfico, algún mapa conceptual, pero tiene que prevalecer, porque además son solo 3 páginas de resultado, entonces tiene que prevalecer sobre todo el texto, lo escrito Mm, por ustedes. Ya, profe. Eso. Bueno, si no hay más consultillas, yo quisiera exponerle el formato ya definitivo, ¿les parece? Sí. Sí. Ya. Entonces, en Classroom y también en el grupo de WhatsApp, yo he subido que es el formato de las orientaciones finales para la estructura del documento unificado de trabajo de síntesis profesional.
está dividido en el cuerpo preliminar y el cuerpo de la obra. Con esto yo estoy haciendo un esquema para que ustedes no se pierdan, pero no tiene que aparecer una página que diga cuerpo preliminar, ¿no? Es como para que tengamos el esquema mental. Lo que tiene que aparecer es la portada, la dedicatoria, el agradecimiento, la tabla de contenido, que es el índice de tabla y figura, en el caso que ustedes tengan tabla y figura dentro del documento, y luego el resumen con el abstract que está en inglés, ¿no? Y de ahí el cuerpo de la obra con la introducción. Entonces voy a ir uno por uno. La portada, como ven, se despacha en la primera página y tiene un gran asterisco, porque si usted baja, va a encontrar aquí los elementos que tiene que tener la portada. Ah, ya. Portada. El logo de la universidad, centrado. El nombre de la facultad, debajo del logo. El nombre de la carrera, debajo del nombre de la facultad. Con el tipo de letra, con si es que lleva negrito o no, está todo escrito acá. Luego, y aquí hay una modificación al formato anterior, para que su investigación cobre el prestigio y el rigor que requiere, que no tienen que poner trabajo de síntesis profesional, 2 puntos y el título. Solamente va el título. ¿Ya? El título Ya. de su investigación. Es como discursos de Eso. tanto. El discurso que usted, o sea, el título que tengan, ¿no? Pero por favor, no va, no, por eso, cíñanse a lo que está aquí y no se van a perder. Que no diga trabajo de síntesis profesional, 2 puntos y el nombre de su investigación. Va solo el nombre de su investigación. Ya. ¿Ya? Y lo que también se suma a la portada, se suma, que no consideraba la portada anterior, el propósito de la titulación. Entonces aquí debajo del título ustedes ponen para optar al título de profesora en educación diferencial, mención, discapacidades especiales del aprendizaje. Eso va Específica. debajo, específica del aprendizaje. Eso va debajo del título. Y es algo que se suma y que no consideraba la portada anterior. Ahí están las indicaciones cómo tiene que ir, en la parte que se escribe, centrado, en minúscula. Y de ahí abajito aparece el nombre de ustedes como investigadores, ¿ya? Y no se pone autores, 2 puntos, sino que se pone lisa y llanamente los nombres de ustedes. ¿Ok? Ya. Y después profesores guías, ahí sí tienen que poner profesores guías, 2 puntos, y el nombre mío y de la Lore. La Lore es doctora, yo soy magíster. Los nombres siempre se ponen por orden alfabético, pero no por el nombre, sino que por el primer apellido, ¿ya? ¿Se Entonces, pone nombre, apellido o apellido, nombre? O... se pone nombre, primer apellido, segundo apellido, Ah, ya. ¿ya? Pero se Si ordena quieren, por el primer apellido. claro, y se ordena por el primer apellido. Si Ya. quieren, pueden poner también el segundo nombre de las personas, de ustedes o de nosotros, pero en síntesis, en lo esencial, lo que importa es lo que importa es el nombre en sí, ¿no? Como, con eso basta. El nombre, el apellido y el segundo apellido, pero el segundo nombre no es necesario, si quieren lo ponen, si no. Eh, Luego, como dijimos, los profesores guía y el lugar y la fecha, es decir, Valparaíso, 2022, abajito, Chile. Ah, ya. Se forma como un triángulo, además. En lo visual, siempre todo esto también tiene no solo una connotación de significado, sino que también de imagen. Entonces, este lugar y fecha permite que el texto de la portada como que se clausura porque queda como una especie de triángulo. Al decir Valparaíso, 2022, y abajo pongo Chile centrado, se hace como un triángulo y ahí se cierra la portada. ¿Ya? Ya. Eso, en cuanto a la portada. Entonces ahí ustedes ven, hay un gran asterisco, bajan y encuentran los elementos que tienen que estar en la portada. Luego, una página, solamente una página de dedicatorias y agradecimientos. Ahí ustedes verán si escriben una dedicatoria o un agradecimiento entre las dos, entre el grupo, o cada una ocupa un párrafo para dar los agradecimientos, pero eso se despacha solo en una página. Eso queda a su criterio y lo más probable es que se haga el último. Lo importante es que para la próxima semana ustedes ya comiencen a trabajar desde este formato. Entonces ya no más Google Doc, por favor, porque el Google Doc deja la embarrada con la diagramación. Entonces, de ahora en adelante, para trabajar el formato de entrega, por favor, en Word, ¿ya? Y siguiendo estas orientaciones que yo les estoy entregando.
¿ya? En Word, Ya. para no perder la Ya. diagramación y de alguna manera también para adelantar y después solamente ir incorporando, ¿no? Incorporando los resultados, incorporando la conclusión, incorporando el abstract, el índice, en fin. Y lo que ya lo tengan, lo dejan ahí, ¿no? Por ejemplo, planteamiento del problema, el marco referencial, eso ya lo pueden incorporar, la metodología y propuesta también la pueden incorporar ya porque la tienen. Los otros solamente van dejando los espacios con los títulos para después ir complementando. Pero la próxima semana lo que yo quiero ver es que ustedes ya están trabajando el formato entero. Ya. Esta Ir indicación. incorporando lo que ya tenemos. Claro. Eso, tal cual. Entonces, ese es el cuerpo preliminar, ¿no? Portada, dedicatoria, tabla de contenido, índice de tabla, resumen y abstract, ¿ya? El resumen, si aquí ven, 2 asteriscos, porque si baja, 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 va a decir los elementos que tiene que tener el resumen. Y que se escribe al último, porque para escribirlo necesitamos tener los resultados, ya que en el resumen tiene que ir enunciado a grandes rasgos y en breve cuáles fueron los principales hallazgos, los principales resultados. Entonces eso quizá lo redactan al final, no hay problema, y además que es muy poquito, ¿no? Son una extensión máxima de 250 palabras que se escriben en un solo párrafo. No sé si ustedes han visto o han leído ya otros abstracts, otros resúmenes, ¿no? Es solamente un bloque, Sí. es solamente un párrafo, y en ese párrafo tiene que decirse el propósito del estudio, es decir, su objetivo de investigación, la metodología que utilizaron, enfoque quanti, enfoque quali, los resultados, ¿cierto? Los principales resultados y las contribuciones de su investigación. Ahí ustedes, ¿cierto?, verán cuáles son las contribuciones en cuanto a la problemática de su investigación, ¿no? Ahí también es como echarle un poco manos a su creatividad, a sentir en qué contribuyó o puede contribuir su investigación para completar eso. Entonces, imagínense el resumen escrito como destinando, en un solo párrafo siempre, una oración para indicar el objetivo. Luego, en un punto seguido, continúa en una oración la metodología. Punto seguido, en otra oración, los resultados, y en otra oración, las contribuciones, ¿ya? Pero para esto no hay que poner como propósito del estudio 2 puntos y se escribe, sino que ustedes llegan y escriben nomás, el objetivo de la investigación Claro. es este, punto. Como en un La mismo párrafo. metodología utilizada, ¿ah? Como en un mismo párrafo. Todo en un mismo párrafo. No hacer enumeraciones, yo aquí lo tengo enumerado para que ustedes sepan cuáles son los elementos, pero esto está integrado en un solo párrafo. ¿Ya? Y después de que lo escriben en español, lo traducen al inglés. Para eso hay un montón de aplicaciones, o pueden pedirle a algún amigo o amiga que conozcan que sepa inglés, no sé. Tampoco es tanto ahí como pegarse cabezazos, porque hay un montón de aplicaciones que lo hacen bien, y que ustedes pueden ir como contrastando la traducción. Entonces, resumen, el párrafo, abajito las palabras clave, 2 puntos, las palabras claves que consideren, abajito de eso, abstract, que es el resumen pero en inglés, y abajito del abstract las keywords, que son las palabras clave en inglés. ¿Ya? Claro. Entonces ahí ya tienen el cuerpo preliminar. Luego ya empieza lo sustancial, ¿no? El cuerpo de la obra. Para eso, primero una página de introducción. La introducción, como lo dice el título, es introducir al lector, es decir, a los evaluadores, a mí, en lo que va a aparecer enseguida. Es decir, el documento está compuesto por un planteamiento del problema, cuyas principales planteamientos, qué sé yo, ideas, son tales, tales, tales. Luego lo continúa un marco referencial donde se encuentran las teorías y los principales antecedentes, ¿no? Como en la introducción, como lo dice el título, y ahí no hay por dónde perderse, es tomarle la mano al lector para decirle lo que viene. Y eso se despacha en una página. Luego, y ahí comienza la enumeración, si se fijan. Miren, la enumeración no aparece en introducción. La enumeración de los capítulos comienza aquí, en el planteamiento del problema. ¿Ya? Y aquí hay una modificación, por ejemplo. Ya no se llama planteamiento del problema y nudo crítico. Se llama planteamiento del problema. Así es el nombre que tiene que tener, ¿ya? Por eso el formato que estaba de antes, ya déjenlo de lado, porque este es el formato y así se tienen que denominar los capítulos.
planteamiento del problema, y ustedes copian ahí su planteamiento del problema. Luego, también se modifica el nombre del capítulo del marco teórico, que se llamaba en el formato anterior Fundamentos Teóricos. Ya no se llama así, se llama marco referencial. ¿Y por qué marco referencial? Porque este no solamente posee teoría, entonces no le podemos llamar marco teórico. También sus marcos referenciales tienen antecedentes, leyes, políticas públicas, teoría, entonces es más amplio. Por lo cual la forma adecuada y técnica de denominarlo, y cómo lo vamos a ocupar para este formato, es marco referencial. ¿Ya? Que es lo que ustedes tienen que pedirle a la Lore, es que se sintieran como ahí un poco debilucha en el marco teórico, sino en el marco referencial, sino lo copian y lo pegan. Ya. Obviamente siempre incorporando las sugerencias que yo les he dado. El tercer capítulo, como ven, ahí está la numeración también. Metodología y propuesta de solución, es lo que acaban de entregar, eso se mantiene tal cual, el nombre como el formato anterior, ¿ya? El capítulo 4 de resultado y discusión, que ustedes entregan la próxima semana, cambia su nombre porque se llama reflexiones finales, no puede ser posible, ustedes no están en cuarto medio, esto es un trabajo universitario, entonces es resultados y discusión. Ustedes hicieron un trabajo de campo, se esforzaron, por lo mismo esto es una investigación de tomo y lomo, y por lo tanto hay que denominarlo como resultados y discusión, que es lo que, como les digo, se entrega la próxima semana y se despacha nada más que en 2 a 3 páginas. Y por último, como capítulo numerado, las conclusiones, que se incorpora y que no estaba en el formato anterior y que son necesarias. Que las conclusiones en términos generales son volver a reiterar los resultados, pero ya no por categoría o por tema, sino que en términos generales, en un solo texto, lo vamos a aprender a redactar, a escribir en la próxima semana para investigación educacional, así que por ese punto no se compliquen, porque yo también les voy a enseñar cómo se escribe o lo que debería considerar las conclusiones. Pero a grandes rasgos son los resultados, pero ya en términos generales, ¿cierto? Relacionándolo ustedes con los objetivos de su investigación, si que se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, qué proyecciones ustedes identifican para que otros investigadores puedan seguir profundizando en su problemática, eso va en las conclusiones. Y ahí ya se acaba la numeración, y luego viene el capítulo de referencias bibliográficas, pero no lleva número, si se fijan. ¿Ya? No tiene número. ¿Iría como en una página aparte eso? Y todo en una página aparte. Cada capítulo, cada parte, ya. aquí, el cuerpo, la portada, la dedicatoria, el tabla de contenido, índice, resumen, introducción, planteamiento, en fin, todo tiene que estar en una página aparte. Nada pegado a lo otro. Por ejemplo, si el planteamiento del problema me llega a la mitad de la página y, ¿cómo se llama? Después viene el marco referencial. El marco referencial yo lo bajo y lo dejo en la página siguiente, consecutiva, pero, ¿cierto?, en una página nueva. Nunca que los capítulos queden uno encima del otro, pegado al otro. Cada capítulo tiene que tener, por decir así, su propia dignidad, su propio espacio, por lo que no tienen que estar pegados uno al otro. Tienen que estar, ¿cierto?, distribuidos. ¿Ya? Y eso aquí yo lo señalo. Digo, ¿dónde está? Diagramación, en el punto 9 de formato del documento. Diagramación, inicio de cada capítulo en nueva página. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Entonces, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Que es el listado de las referencias que ustedes han ocupado en su planteamiento, marco referencial, metodología y discusión. Ahí aparece el listado en orden alfabética, como bien saben. Y ojalá sean la mayoría posteriores al 2010, aunque si tienen alguna que es anterior al 2010, no hay problema, ¿ya? Pero ojalá la mayoría fueran posteriores la referencia al 2010. Y por último, el documento se concluye con los anexos, de los cuales ustedes verán que anexan, pero lo que sí o sí tiene que estar es el consentimiento o asentimiento informado que administraron, pero no con la firma, sino que el prototipo, el que llenaron, ¿se acuerdan? Que llenaron según su método. Ya, eso se anexa, nada más. ¿Y por qué? Porque recuerdan que en la metodología y la propuesta de solución, en uno de los puntos uno dice que para resguardar los aspectos éticos suministra consentimiento y asentimiento, entonces ahí tiene que poner ver anexo A. Y abajo entonces aparece el prototipo, el consentimiento y el asentimiento. ¿Ya? Ya. Y lo que también sí o sí tiene que aparecer es el instrumento de recolección de la información, porque en la metodología y propuesta de solución uno se refiere a ella, ¿no? Hay un punto que dice
técnica de recolección de la información. Y uno dice, nosotros utilizamos la pauta de entrevista para nuestra investigación, ver anexo B. Entonces, yo al bajar me voy a encontrar con que ahí está la pauta de entrevista que usted hicieron. Ahí se copia, ¿no? Claro, en las preguntas. Eso. Matriz de análisis, audio y transcripciones son opcionales, no son obligatorios. Pero lo que sí es obligatorio, de acuerdo a lo que estaba en la metodología dicho, el consentimiento o asentimiento, el prototipo, reitero, no los firmados, porque tuvimos muchos problemas en que los grupos consiguieran todas las firmas. Entonces, al menos se tiene que presentar el prototipo con la información de su investigación completada. Eso y instrumento de recolección de la información. Por eso está en negrito, ¿ya? Eso, en cuanto al formato del documento, tamaño carta, fuente, Times New Roman, tamaño de la fuente, 12, interlineado, 1,5, alineación justificado, y aunque esté justificado, cada primera línea de cada párrafo lleva una sangría de 1,27. Entonces, aunque esté justificado, la línea no aparece pegada al margen, sino que se corre 1,27. Todos los párrafos tienen que estar 1,27. Y eso al final se aplica, ¿cierto? Se pesca todo el texto y uno va ahí a diseño y le entrega esta sangría, uno le dice al computador, al Word, cuál es la sangría que quiera y se alinea. Hay un montón de tutoriales para hacer esto, así que también pueden ustedes verlo en YouTube si quieren. La numeración de las páginas en el extremo inferior derecho, es decir, aquí como está en este mismo documento, con número arábigo, es decir, no números romanos ni letras, números tal cual como los conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir, ¿cierto? No de la página principal, sino que tiene la numeración comienza en la introducción. Entonces la introducción es la página 1, el planteamiento es la página 2, la segunda página del planteamiento es la página 3, la tercera página del planteamiento es la página 4 y así. La numeración comienza en la introducción, no comienza en la portada, ¿ya? Ni en el abstract. Empieza en el cuerpo de la obra. Los márgenes de cada parte, ¿cierto? Es 2,54, 2,54, 2,54, 2,54 de cada lado. La diagramación, como les comentaba, cuidar que cada inicio de cada capítulo esté en una nueva página y no pegado al otro, ¿ya? Por favor. Y los títulos y subtítulos que tengan van en negrita, sin subrayado, en negrita y con tamaño 12. Solo se enumeran desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones, eso lo vuelvo a reiterar, y si es que tienen, que lo más probable es que así sea, subtítulos, subapartados, va a la enumeración de multinivel numérica, ¿no? Como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Eso, chiquillas, sería todo en cuanto al formato. Entonces la próxima semana, ojalá ya ver esto en un Word. Obviamente no tienen que tener, no van a tener todo, ¿ya? Pero sí ya como distribuido todo, ordenado, organizado, para después llegar y estar como insertando, ¿no? Insertando, completando. Eso. No sé si me consulta. Profe, ¿puede hacer un favor? ¿Puede abrir la página de Classroom? ¿Ya? Sí. ¿Esta o la otra? No se ve. No se ve. Ah, porque estoy compartiendo el Word. Ahora sí. Esa. ¿Sí? Y abajo de síntesis. Trabajo de síntesis de A. ¿Ya? ¿Puede subir un poquitito más? Sí. Ya, ahí sí. No, lo que pasa es que yo me había unido al otro, al antiguo. Ah, ya. ¿Le envío O este? sea, no me llamaban esto, porque yo buscaba y yo decía, pero no han subido nada y salía solo. Ah, no, que yo creé este especial para Les- para no. Pero mire, únase. Yo le voy a enviar por el chat ahora. No, pero profe, le saqué foto al código para unirme.
Ah, ya, bueno, si no, ahí en el chat está el link para que pueda unirse. Con el correo de la universidad se une el tiro. Y aquí tengo que crear la pestaña para la entrega del reporte de los resultados. Eso, chiquillas, no sé si hay más consultas. Creo que no, hasta el momento. ¿no? No, no. ¿Mm? ¿Se escucha? Sí, pues. Ay, se aplazaron un poco más la fecha, ¿no? Sí, sí. ¿O no que Sí, yo tomé esa ya, consideración. Ya, entonces vamos a tener el 22 como... de noviembre entregan el primer borrador. Con todo listo. ¿Cuándo el 23? 22, Ah, martes 22. 22. Ya. Y la entrega definitiva es el viernes 2 de diciembre. Tal cual como se lo escribe en el chat. Y ahí, imagínense, yo tuve la consideración como de aplazarlo un poco, pero no se confíen, porque después van a llegar esas fechas, y si no hay avance, van a quedar ahí traspapeladas. Entonces, la idea de que yo les haya dado más tiempo es para que puedan hacerlo lo mejor posible, y darse el tiempo que requiere cada uno de los movimientos que nos quedan, pues no para estar haciendo todo al final. Ya. Y el ensayo del Sí. seminario, Sí, tenemos que ensayar. Entonces, luego de que ustedes entreguen el viernes 2, de ahí en adelante ya comienzan las tutorías para ensayar. Entonces, ahí yo les voy a compartir técnicas, tips de expresión oral, las indicaciones de la exposición, que por ejemplo son 20 minutos, nada más. 20 minutos, y en esos 20 minutos ustedes crean un PPT de acuerdo al documento que entregaron. ¿Con qué? Con el planteamiento, el marco referencial, con la metodología, los resultados y las conclusiones. Ustedes verán, ¿cierto?, cómo sintetizan esa información, si es que hacen gráficos, no sé, esa apuesta estética está como a su gusto, a su creatividad. Ya no se expone el documento completo, ya no, como no van a tener abierto el documento, sino que ustedes tienen que hacer un PPT donde esté resumido lo principal, y eso es lo que se expone. Para eso van a contar 20 minutos, ¿cierto? Y los días que están destinados para eso son el 13, 14 y 15. Y cuando vayamos llegando un poquito antes de esa fecha, tenemos que acordar quién va el 13, quién va el 14, quién va el 15. Pero en ningún momento va a ser impuesto. Es decir, yo no le voy a decir ya, el grupo de la Pía y la Cata va el 15, ¿no? Sino que vamos entre todos a acordar, porque esa misma semana hay muchos grupos que tienen que rendir pruebas de docencia, en fin. Entonces, la idea es que cuando vayamos a llegar a esa fecha, nos pongamos de acuerdo quién va aquí, quién va allá, pero ese es el margen de días que vamos a tener para el seminario de defensa, 13, 14 y 15 de diciembre. Ya. ya, pero Eso. Profe, y en relación a las preguntas de ese día, las Ya, las hace preguntas ustedes, ¿no? no se dicen las preguntas. Las preguntas las van a pillar ustedes, o sea, tienen que pillarlas preparadas primero que todo, tienen que saberse todo lo que esté en su investigación, pero las preguntas, por ejemplo, que les vayan a hacer el profesor evaluador, yo no tengo idea. Él va a ver la presentación y se le van a ocurrir preguntas, o van a ver que hay algunos vacíos y por ahí va a tirar la pregunta. Pero yo no ¿Y quién va a voy a ser el manejarlas. profesor evaluador? Es una profesora experta en la disciplina que ustedes estudiaron, amiga de la Lore, cuyo nombre, justo borré la pizarra y estaba escrito ahí, pero no me acuerdo. Es una profesora de aquí de la U, Ah, ya. la que les va a evaluar, junto a Ya. nosotros, obviamente. Pero por eso les recomiendo que no hay como, yo no les puedo estar diciendo, les van a preguntar esto, otro, porque no sé lo que les van a preguntar. Lo más probable es que les vayan a preguntar sobre la metodología y los resultados, porque ese es el punto en donde los profesores tiran el dardo. Claro. Entonces, ¿qué más que ustedes tienen que saberse toda la investigación que ustedes mismos hicieron? O sea, los conceptos que ocuparon en el marco referencial, lo que estipularon en la metodología, en fin, ¿no?
Ya. Ya. Qué nervios. Qué miedo. Son solo 20 minutos, entonces es muy poquito, en verdad, se pasa muy rápido. Y han hecho tanto esfuerzo, se han sacrificado tanto, que por favor ese día no entrar en pánico, ni empezarse a pelear, no, ir lo Agarrar más la mecha. adulta y seria posible, porque si no, los profesores que van a evaluar, cuando ven a alguien inseguro, ¿qué hace un profesor? Se pone más pesado en este tipo de defensa. Si ustedes empiezan a titubear, si no saben qué decir, va a arder Troya. Entonces, de eso consiste los talleres de preparación que voy a hacer yo de expresión oral, que ustedes estén seguras, que estén confiadas y que se sepan al revés y al derecho lo que ustedes mismos han hecho, que es la investigación, ¿no? Eso. Ya chiquilla, tengo que dejar porque ahora viene otro grupo. Estamos de pasamos media hora a media hora. Ya. Gracias, Profe, gracias. Ya pues, estamos al habla. Ya. Que Chao. esté Esta bien. semana hay Chao. tutorías también. Lo más probable es que investigación educacional vaya a ser online, como les diga, porque yo tengo que viajar a la cuarta región. Pero las tutorías se van a reducir en hora, porque estoy terminando molido, como les contaba, entonces ya no va a ser media hora, probablemente van a ser 15 a 20 minutos por grupo. Entonces ahí les pido que ustedes tengan listas las consultas de antes, como ahora, ¿cierto? Las tengan ya listas de antes, y si me van a presentar un esbozo de los resultados antes de la entrega, como ya tenerlo listo para yo poder llegar y leer y ver el formato unificado. Ya. Ya, profe. Ya nos vemos. Ya, Chao. muy bien, chao Cata, chao Chao, que Pía, esté bien. chao.